de incluirla porque cuando vayan al internado es una de las patologías que se puede ver con frecuencia. ¿Cuál es nuestro hoja de ruta? Vamos a ver la hipoglicemia, la hiperglicemia, la hipocalcemia, la hipercalcemia, que son los trastornos metabólicos más frecuentes, y como les decía, la poliglobulia. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Reconocer y tratar tanto la hipoglicemia como la hipocalcemia, reconocer, evaluar y tratar la poliglobulia. Vamos a partir con un caso clínico que es un recién nacido pretérmino de 41 semanas, pequeño para la edad gestacional, de 12 horas de vida, que se encuentra tembloroso, sudoroso, con succión débil al pecho materno, antecedentes de un parto vaginal eutóxico, un peso de 2.7 kilos, una talla de 46, una APGAR 9.9, asintomático en el periodo neonatal inmediato y se fue con su mamá al alojamiento conjunto. En el puerperio la matrona describe dificultad para acoplarse al amamantamiento, recibió calostro en forma temprana, en las primeras 2 horas de vida, pero en las 24 horas se constataron temblores evidentes y letales. ¿Cuál es el diagnóstico probable de esta patología? Hipoglicemia. ¿Por qué? Porque como no se acopla bien el pecho, no está succionando bien, no se está bien, entonces está bajo. ¿Qué más? El letargo y los temblores y el letargo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver al final y vamos a confirmar que lo que dicen ustedes es cierto o no. ¿Y cuál sería la conducta a seguir? Dar fórmula para prematuro, tomar niveles séricos de glucosa, administrar solución glucosa al 5% endovenoso, pasar un bolo de glucosa al 10% endovenoso. Tomar niveles séricos. Sí, niveles séricos de glucosa. Vamos a ver si lo que contesta. Si se reporta una glucosa sérica, que ya le está dando la respuesta, de 30 miligramos por decilitro, ¿cuál sería nuestra conducta inmediata? Ofrecer pecho materno, alimentar con técnica cruzada glucosa del 5%, pasar bolo de glucosa al 10 endovenoso, iniciar solución endovenosa con infusión de glucosa 5 miligramos por kilómetro. ¿La B? ¿Alguien dice la B? Alimentar con técnica cruzada. No, la B. La B, sí, endovenosa. Ya, con infusión de glucosa. ¿Cuál es la carga de glucosa? ¿Alguien sabe? Normal. ¿Saben cómo sacar la carga de glucosa? ¿Vieron líquidos ya? Electrolitos y sueros, soluciones parenterales. ¿Vieron eso? ¿Ustedes no vieron aquí las cargas de glucosa? ¿Con quién vieron esa clase? Con la enfermera. Con la enfermera. Ahí vamos a sacar la carga. Ya, ¿qué es la hipoglicemia? La hipoglicemia es, como su nombre lo dice, hipo, poco o bajo, glicemia, poca azúcar en sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el feto no produce glucosa por sí solo, obtiene toda la glucosa a través de la placenta de su mamá. Y existe una transferencia continua de esta glucosa a través de la placenta. Y una vez que el feto ya nace y ya es un bebé, la concentración de glucosa está alrededor del 80% de los niveles de la sangre materna, que es lo que obtiene normalmente estando conectado por el cordón umbilical. Pero una vez que nacen, los niveles caen rápidamente, alcanzando el pic mínimo, o sea, lo máximo que baja, es la primera hora de vida y luego empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque se activan todas las hormonas contrarregulatorias y empieza el feto a producir su propia glucosa o a obtenerla a través de la glucogenólisis, de la glucogenolisis, etc. Y se estabiliza alrededor de las 3 horas después del nacimiento. O sea, si tomáramos nosotros a todos los niños un hemoglucotés o una glicemia a la primera hora de vida, normalmente todas estarían bajas. ¿Por qué? Porque es el pic máximo para después empezar a repuntar. A su vez, los niveles de insulina van a disminuir y van a incrementar lo que les decía, las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón y la adrenalina. Y esas son hiperglicemiantes, o sea, van a aumentar la glucosa. Y también se va a estimular la glucogenólisis y la neoglucogénesis a partir de los ácidos grasos, del glicerol y del lactato.
el consumo normal de glucosa de un recién nacido y en general para la mayoría de los niños, hasta por lo menos los 3 años de vida, es de 4 a 6 miligramos kilo minuto. En los niños más grandes y en los adultos es de 3 a 5. O sea, ese es nuestro rango normal que deberíamos mantener una glucosa para que el cerebro normalmente mantenga su nivel de glucosa mínimo necesario en un paciente que está en ayuno. Como hasta los 3 más o menos, entre 2 y 3 años. Los prematuros, que son más chiquititos, tienen un cerebro más grande proporcional a su cuerpo, porque tiene una cabeza así y un cuerpito mucho más chico. Por lo tanto, su consumo de glucosa para el cerebro es mucho mayor en relación a su peso corporal. Y su carga es de 8 a 9 miligramos kilo minuto. Por lo tanto, entonces la definición de hipoglicemia es un azúcar baja si tiene síntomas menor de 45, pero vamos a ver que hay una clasificación dependiendo de las horas de vida. En los recién nacidos asintomáticos, pero con factor de riesgo, se considera 36, y actualmente se ha cambiado ese valor hasta el 40, por si acaso. Y en los recién nacidos con hiperinsulinismo, siempre hablamos sobre 60. ¿Y a quiénes vamos a evaluar? Como les decía, si evaluáramos a todos, a la primera hora tendríamos glucosa baja. Pero nosotros tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, pero evaluamos a aquellos niños que dan alguna clínica que nos oriente a que hay un azúcar baja, como lo que decía, está letargado, está tembloroso, asociado a hipoglicemia. O aquellos recién nacidos asintomáticos, que no tienen ningún síntoma, pero tienen riesgo de mala adaptación metabólica, como por ejemplo los prematuros, que su porcentaje de glucogenólisis o glucogenogénesis va a ser mucho menor. A los pequeños para edad gestacional, porque no tienen mucho sustrato de dónde sacar. A los hijos de madre diabética, en general puede haber algún grado de hiperinsulinismo. O sea, el hijo no es diabético, la madre diabética tiene azúcar alta, pero además la diabetes gestacional, no estamos hablando de la diabetes tipo 1, tienen altos niveles de insulina. ¿Por qué? Porque tiene hiperinsulinismo, porque no logra introducir esa glucosa que está alta también en las células blancas, porque hay una resistencia. Entonces, circula mucha insulina y circula mucha glucosa. Entonces el hijo de madre diabética, al cortarle la mucha glucosa que tiene, la insulina todavía sigue circulando y corre riesgo de ser hipoglicemia. Los grandes para la edad gestacional, sobre todo los mayores del percentil 90, que la mayoría podemos hablar que son hijos de madre diabética, porque también la insulina es una hormona que hace sobrecrecer, o sea, por eso las guaguas salen grandes. O aquellos recién nacidos que tienen alguna patología asociada, o sea que puede disminuir el nivel de glicemia, como la asfixia, la hipotermia, la poliglobulia o algún grado de infección. ¿Cuál es la etiología de esta hipoglicemia? Podemos tener una producción insuficiente, o sea que no produzco la suficiente glucosa porque mis depósitos se consumen muy rápido o porque produzco la producción de glucosa endógena es más baja. ¿Cuáles son estos? Los de prematurez, el retardo de crecimiento, el pequeño para la edad gestacional, el hijo de madre diabética o el grande para la edad gestacional. O también puede ser que utilizo mucha glucosa, en este caso tengo el hiperinsulinismo o hijo de madre diabética, un gasto metabólico aumentado, por ejemplo, si el niño está séptico, está gastando más glucosa o está consumiendo más glucosa, en los asfixiados de igual manera. Síndrome hipertensivo del embarazo también puede haber porque genera alteraciones desde el útero, o el deterioro de la unidad fetoplacentaria, que también indica que hay algún grado de hipoxia, por lo tanto también va a formar parte de la asfixia. Una injuria cerebral aguda, seguimos con la asfixia, o los errores innatos del metabolismo, que son enfermedades adicionales donde faltan o están insuficientes algunas enzimas del ciclo de la glucosa, del ciclo del amonio, del ciclo de la urea, etc. Hay un montón de enfermedades metabólicas que la mayoría se asocia con hipoglicemia. Doctora,
¿El síndrome hipertensivo del embarazo es lo mismo que preeclampsia? Pero no es. El síndrome hipertensivo es la presión alta de la embarazada. Su pic máximo es la eclampsia, que es cuando a causa de la presión la madre convulsiona. Y la preeclampsia es previo a eso, pero ahí ya se alteran otros factores, como por ejemplo la función renal. Entonces hay proteinuria y otras alternativas para ya decir que es una preeclampsia. Pero forma parte del síndrome hipertensivo del embarazo. O sea, sí, la preeclampsia no es lo mismo, pero forma parte de él. ¿Cuáles son los niveles que deberíamos esperar de glucosa, sobre todo en un recién nacido de primeras horas? Entre 45 y 125. Ese debería ser nuestro rango, aproximadamente. Bajo 45 empezamos a hablar de hipoglicemia y sobre 125 empezamos a hablar de hiperglicemia. Una vez que el organismo encuentra cuál es nuestro nivel de glucosa, empiezan a actuar diferentes hormonas, que les decía, las que son hiperglicemiantes son la adrenalina y el glucagón principalmente, y la hipoglicemiante es la insulina, como todos sabemos, ¿verdad? Estas tienen que mantenerse en equilibrio para tratar de mantener una homeostasis de la glucosa adecuada. ¿Cómo se clasifica? En transitoria y persistente. ¿Cuál es la transitoria? Que la duración sea menor a 7 días y puede ser asintomática o sintomática, y la asintomática es porque encontramos de casualidad un laboratorio que dice que el recién nacido es hipoglicémico o que sea un recién nacido de riesgo. Y la sintomática, lo que vamos a ver, algunos signos clínicos. Y la persistente es aquella que dura más de 7 días y generalmente se asocia a alteraciones hormonales o defectos congénitos del metabolismo y de las alteraciones hormonales, tal y como el insulinismo persistente, que ya no es por hijo de madre diabética, porque puede haber un tumor pancreático, puede haber alguna lesión pancreática que produzca mucha insulina, pero más frecuente, un hipopituitarismo, que también hay una alteración del hormonal, una insuficiencia suprarrenal también, y como les decía, los defectos congénitos del metabolismo. ¿Cuál es la clínica de la hipoglicemia? Llanto débil, sudoración, este es uno de los más frecuentes, así que si alguna vez les toca ver un recién nacido sudoroso, primero que piensen en hipoglicemia, los temblores, que ya vimos en el anterior, dificultad para alimentarse, o sea, no es que la hipoglicemia se produjo se vuelve un círculo vicioso. Puede que parta porque no se alimentó bien, le costó acoplarse al pecho, pero esta hipoglicemia a su vez mantiene la dificultad para acoplarse al pecho o a la alimentación. La apnea, la cianosis, el tejido, taquipnea, incluso puede dar síntomas respiratorios que nos hacen desviar el diagnóstico. Pensamos en un estrés respiratorio, una taquipnea transitoria, un síndrome adaptativo, y en realidad lo que tiene es una hipoglicemia. Así que hacemos mucho hemoglucotest y los recién nacidos a causa de que pueden ser síntomas transversales, ¿verdad? También si está frío, si está hipotérmico, los recién nacidos se enfrían muy fácil, por esa razón las salas de atención inmediata son calurosas, están a 26-27 grados. La hipotonía, inactividad, también es un signo, la irritabilidad, la letargia, como bien decían hace rato, y finalmente el signo máximo son las convulsiones, ¿verdad? Cuando ya la glucosa está muy baja, también puede producir taquicardia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer con un screening, que es el hemoglucotest. Ese no es de diagnóstico definitivo, es un diagnóstico de screening. ¿Por qué? Porque el hemoglucotest sirve es muy paralelo hacia arriba. Hacia abajo puede haber diferencias. ¿Qué significa? Que ese se planteó para los diabéticos, porque los diabéticos tienen hiperglicemia. Entonces, si yo tengo un hemoglucotest de 300, lo más probable es que mi glicemia esté cercana 80, 320, o sea, muy cercano. Pero hacia abajo, que sería para la hipoglicemia, puede haber diferencias que pueden cambiar la clasificación. Por ejemplo, si tengo un hemoglucotest de 55 y tomo una glicemia, puede estar en 40. Entonces hay una diferencia hacia abajo, así que es un screening solamente, se me hace orientarme. Pero siempre hay que tener una glucosa seria. Generalmente este screening de hemoglucotest lo tomamos a las 2 horas de vida en niños con factores de riesgo, excepto el hijo de madre diabética, por lo que les decía, porque como tienen mucha glucosa y mucha insulina,
Si los valores se encuentran alterados, siempre enviar una muestra de glicemia para confirmación. O lo que está de moda ahora, que son los ISTAT, que están en urgencia, nosotros también tenemos los ISTAT, que son las maquinitas chicas que en 2 o 3 minutos dan el resultado, y ese es glicemia, no es hemoglucosis. ¿Cómo diagnosticamos y tratamos? Varía de acuerdo a las horas de vida. En las primeras 24 horas de vida, si el niño está asintomático, nos damos un margen mayor de 40 y menor de 50, o sea, entre 40 y 50. Si tiene esos valores, le podemos ofrecer pecho o leche materna libre de demanda o solución glucosal 5% vía oral. O sea, le ofrecemos por una mamadera, una jeringa, y hacemos un control de hemoglucosis una hora después. Si el niño tiene mayor a 36 y menor de 45, volvemos a hacer lo mismo, si después de eso, y si en el tercer control, o sea, 2 horas después, ya que íbamos dándole por vía oral, el hemoglucosis sigue menor de 45, nuestra misión sería hospitalizar para asegurarnos una carga de glucosa endovenosa. Si está más de 45, se mantiene con su madre en alojamiento conjunto y con lactancia materna y control periódico. O sea, el niño que le vamos a sugerir controles de hemoglucosis más sellados. Claro, pero lo que les decía, solo los de madre diabética este control sería a la hora. En el resto de los que vamos a controlar, que son los que tienen factores de riesgo, es a las 2 horas. Luego, si encontramos un hemoglucosis de 43, entonces agarramos y lo ponemos al pecho, si la mamá tiene de leche, si está acorde, o le ofrecemos suero glucosado por vía oral. Y lo volvemos a controlar en una hora. Si el hemoglucos está más bajo, como este, le podemos dar nuevamente glucosado. Y si un tercer hemoglucosis está menor de 45, lo hospitalizamos. Porque le estamos dando margen a que actúen sus hormonas contrarreguladoras y puedan adaptarse a la vida. Si la hipoglicemia es sintomática, que es distinto, el niño que lo encontramos a las 2 horas de vida y está sudoroso, está tembloroso, etc., ideal hospitalizar los sintomáticos con menor de 40. Si es menor de 25, debería recibir un bolo de glucosa endovenosa, que no es lo mismo que una carga de glucosa. Si está mayor de 25, solamente mantener una infusión continua con un suero glucosado al 10, manteniendo una carga de 4 a 6 miligramos kilo minuto en base a glucosa al 10. Nosotros en neonatología usamos glucosa al 10, ¿por qué? Porque nos da una carga adecuada con volúmenes chicos. Porque no sé si ya vieron cuánto deben recibir los recién nacidos en volumen de acuerdo a los días, son valores bajitos. Y vamos a ver lo de la carga de glucosa. Suponiendo que yo tengo un niño de 3 kilos, hizo un hemoglucotés de 40 y está sintomático. ¿Qué tendríamos que hacer? Está tembloroso, está letárgico. O volvió que todo dice hospitalizar. ¿Por qué? Porque está sintomático. ¿Y qué le vamos a poner? Ya, lo hospitalizar. Un galaneo y la enfermera le dice, ¿qué hago? Dextrosa. Glucosado, ya. ¿A cuánto? Al 10%. Entonces yo le indico suero glucosado al 10%. 60 ya, mililitros por 70 ¿qué? 60 mililitros por kilo, ¿ya? O sea, voy a pasarle, pesa 3 kilos, 180, ¿verdad? Entonces 60 ml por kilo, eso me da un volumen de 180, eso es en 24 horas. Ya. La enfermera no me sirve que yo le diga 180 en 24 horas. No, sería 30 por hora. ¿Cuánto? 30 mililitros por hora. 30 miligramos y medio.
Lo dividí por 180 partido. ¿Qué tengo que dividir? 724. Ya, 724, ¿cuánto da? ¿Alguien tiene calculador? 7,5. Entonces yo voy a decir, suero glucosado al 10 a 7,5 ml hora. ¿Ya? Esa va a ser mi indicación, eso la primera lo va a cumplir. ¿Cuánto me da ese 7,5 ml hora en carga de glucosa? ¿Cómo sacamos? ¿Alguien se lo ocurre? Hay fórmulas, sí, hay muchas fórmulas, pero uno nunca se acuerda de la fórmula. Vamos bien, ya. Entonces tengo glucosado al 10, tengo 10 gramos en 100 ml, ¿verdad? Yo voy a pasar 180. ¿Cuánto me da mi regla de 10? No veo. 18, si es salido. 18. 18 gramos. Esos 18 gramos, mi carga no está en gramos, está en ¿qué? Miligramos kilo minuto. Entonces tengo que convertirlo a miligramos. Y esos son 18.000 miligramos. Entonces yo voy a administrar 18.000 miligramos de glucosa en 24 horas. Entonces, en kilo minuto, ¿qué tendría que hacer? Yo quiero saber cuánto le estoy pasando por kilo minuto. Entonces, sé que le estoy pasando 18.000 miligramos en 24 horas. ¿Cuántas? En 24 horas. Dividir por 3, dividir por 24, dividir por 60. ¿Cómo? Dividir por 3, y que sería El peso, ya. Dividamos por 3. ¿Cuánto es el dividido en 3? 9.000. Perdón, 6.000. 6.000, ¿verdad? Ya tenemos el peso. ¿Y lo dividimos? en las 24 horas. Ya. O en 3.600 minutos. ¿Cuánto? Son 3.600 minutos. No, son 1.440. Eso es lo que tenemos que hacer. Dividimos en 1.440. ¿Cuánto me da 6.000 dividido en 1.440? Porque son las 10. Ah, ¿Cuánto me da? ¿Alguien tiene calculador? 40. 4,16. Eso es lo que le estoy dando. 4,16 miligramos kilo minuto. ¿Entendieron? Son puras reglas de 3. Tengo que saber cuánto le doy. Tenemos que saber que 1440 tiene 24 horas, que son minutos. 4 horas son 1440 minutos. ¿De dónde sacas 60? Sí, eso mismo me pongo. ¿Cuál 60? Al principio. Porque me dijeron que querían darle 60 ml por kilo y eso les pasaron en su clase de atención inmediata. Ah, flexibilidad y Sí. Entre 60 y 70 para el primer día por si acaso y el prematuro puede llegar hasta 75. Entonces de ahí sale ese 60. Podría hacerlo con 70 y me va a subir un poquito más, igual voy a estar en rango. ¿Entendieron? Pura regla de 3. Recordar, ¿cuánto tengo que pasar el primer día? Entre 60 y 70 ml por kilo de la resignación de término. Y los prematuros pueden ser hasta 75, 80, inclusive depende de cuántos prematuros sean. Pero no se metan con los prematuros, vamos a quedarnos con 60 y 70. Porque ese 2 por 1. Siempre glucosa al 10, por lo tanto, 10 gramos siempre van a estar en 100 ml. Eso también se ve. Si no tuviésemos glucosa al 10, si tuviésemos al 5, hacemos lo mismo, 5 gramos van a ser en 100 ml. Y podemos preparar glucosa al 15, glucosa al 12,5, glucosa al 20, hay glucosa al 30, etc. Pero todo es Todo en 100, porque es al 30%, al 15%, al 20%, entonces siempre va a ser por 100. Por 100 ml. ¿Ya?
Entonces, a ese niño que le mostré, esta va a ser mi indicación en enfermería, 7,5 ml, y yo voy a saber que le estoy pasando 4.1 miligramos kilo minuto de glucosa con esa indicación. ¿Ya? Y entra dentro de 4 a 6. ¿Qué pasa con el mayor de 24 horas? Un niño más grande, ya está en el puerperio, está con su mamá y hace una hipoglicemia asintomática, o sea, yo lo controlo por cualquier causa, porque lo encontré que no subió bien de peso, cualquier otra alternativa que no está tan sintomática y está bajo 60. Ahí ya subimos nuestro hemoglucotés, recuerden que esto es hemoglucotés, porque me estoy asegurando que va a tener una glicemia preeclíptica 50 y 60 debería estar, que todavía la primer día está dentro de lo aceptable. Si este hemoglucotés en un niño asintomático, le puedo ofrecer leche, ya sea fórmula o leche de su mamá, y le controlo nuevamente el hemoglucotés en 1 hora, para ver cómo está. Si este hemoglucotés está menor de 50, lo tengo que hospitalizar, aunque esté asintomático, porque ya es un niño más grande, ya debería haber activado todas sus hormonas contrarreguladoras. Y hacemos lo mismo y le ponemos una carga entre 4 a 6 miligramos kilo minuto. Si el hemoglucotés está mayor de 50, en 2 controles lo podemos dar de alta o mantenerlo con la mamá hospitalizada en alojamiento permanente. ¿Ya? Si la hipoglicemia está menor de 60, pero es sintomática, o sea, tiene temblores, tiene estado sudoroso, cualquier otra, sí hay que hospitalizar. Igual que el otro, si es menor de 25, dar un bolo. ¿Qué significa dar un bolo? Si este niño tiene 24 de hemoglucotés, significa que corre riesgo de convulsionar, porque le va a bajar mucho el azúcar. Entonces, uno indica a la enfermera 2 ml por kilo. O sea, que este niño, si hubiera indicado un bolo, le hubiese pasado 6 ml en bolo, que se pasa relativamente rápido, en 2 o 3 minutos, y luego continúo con mi carga de glucosa. ¿Por qué? Porque así subo para mantener una glucosa estable. Que es lo mismo. ¿Ya? ¿Una consulta para mí? Entonces, en el caso clínico que habíamos visto, ¿cuál era el diagnóstico? Lo hicieron bien, era una hipoglicemia. ¿Cuál era la conducta a seguir? También respondieron bien, era tomar niveles de glucosa, siempre el hemoglucotés es de screening. Y si la glucosa era de 30, ¿qué íbamos a hacer? Iniciar, ¿por qué? Porque era sintomático, ¿verdad? Todo sintomático, iniciamos el tratamiento endovenoso. El otro lado, azúcar alta, hiperglicemia. Generalmente se considera sobre 125 miligramos por decilitro de glicemia, que es una patología infrecuente en hematología y generalmente se presenta es transitoria, sobre todo en las primeras horas. ¿En quiénes tienen más riesgo? En prematuros, sobre todo los más chiquitos, menores de 30 semanas o con peso de nacimiento menor de 1,2 kg. En niños sépticos, a veces la hiperglicemia es el único síntoma o signo que nos hace pensar que puede estar infectado, no presentan nada más. O que me haya pasado y hice mal mi cálculo y le estoy dando más de 6 miligramos kilo minuto en los cálculos, que sea iatrogénica. O que el recién nacido esté con algún medicamento como corticoides, simpaticomiméticos, santina, que muchos de ellos están, o sea, con drogas vasoactivas, cafeína o anticonvulsivantes, o que haya sido sometido a un estrés quirúrgico, lo hayan operado de alguna cosa. Y en último lugar está la diabetes neonatal, que existe, pero es muy rara y generalmente es transitoria, pero en algunos casos puede ser permanente, pero eso es mucho más raro todavía. ¿Cuál es la clínica de la hiperglicemia? Generalmente es autolimitada, ocurre en las primeras horas de vida y cuando hay mucha hiperglicemia puede existir un síndrome de hiperosmolaridad y de esa forma ingresar más agua al cerebro y ocasionar edema. Generalizado con un elevado riesgo de hemorragias intraventriculares principalmente, sobre todo en el prematuro. Y también puede producir diuresis osmótica, porque como hay mucho azúcar, el riñón trata de eliminar toda esa azúcar extra y se produce deshidratación, hipernatremia, porque elimina
orina más agua, retiene los electrolitos y hipercalemia colorida. ¿Cuál es la prevención que tenemos que tener? Aprender a hacer bien el aporte adecuado de glucosa, tratar de prevenir el estrés, lugares, ambiente térmico neutral, sin ruido, sin mucha luz, una temperatura adecuada, que es como tenemos en las comunidades neonatales, tratar de suspender todos los medicamentos hiperglicemiantes que estemos usando, si es que se puede, porque a veces lo necesitan, mantener una carga de glucosa adecuada, y si pese a eso mantiene hiperglicemia, podemos bajar incluso hasta 3. 3 es nuestro mínimo, menos de 3 no podemos administrar. O sea, tenemos que, si ya si hiperglicémico con 3, hay que usar insulina. Entonces usamos insulina con glucosa. ¿Por qué? Porque este niño necesita glucosa para su cerebro. Entonces no podemos dejarlo como en adultos, que los dejan con solo fisiológico y que con eso mejoren. El niño siempre tiene que tener una carga mínima de estrés. El inicio precoz de aminoácidos parenterales en caso de que estén en régimen cero o de alimentación enteral para estimular la producción de insulina y disminuir el riesgo de hiperglicemia, y controlar glicemia 2, 3, 4, incluso si está con insulina cada hora, y glucosuria también en aquellos niños con factores de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento? Mantener una carga mínima de 3, si persiste hiperglicemia, usaremos insulina. Monitorizamos la diuresis osmótica para prevenir la deshidratación y ver cuánto está haciendo una diuresis. Y tenemos un casito clínico, un recién nacido de 39 semanas, un peso de nacimiento de 3.600 gramos, una talla 51, una circunferencia 35, y con una madre con un embarazo controlado, que se controlaba en el policlínico de alto riesgo obstétrico, eso es raro, por incompetencia cervical previa. La mamá tenía antecedentes de diabetes gestacional, que estaba por procedimiento de insulina desde la semana 16. Parto vaginal con forceps. Nace sin necesitar reanimación. El examen físico estaba normal, salvo que tenía un soplo sistólico un poco pulmonar y un poco en mesocardio. Y en el puerperio, a las 24 horas de vida, se solicita reevaluación porque tenía un temblor fino en extremidades, estaba irritable y se acoplaba mal al pecho. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Vamos a responder después. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Dar fórmula, tomar hemoglutón calcemia, administrar solución glucosada al 5, endovenosa, administrar glucosada al 10 en infusión continua. Piénselo al final. Le controlaron un hemoglucotest de 55 y una calcemia de 6. Ya tenemos una respuesta. ¿Y la conducta cuál será? Alimentar con fórmula, pasar por lo de glucosa endovenosa, hospitalizar en hematología, iniciar soluciones endovenosas con infusión de glucosa 5 miligramos por minuto. Ahora vamos a ver hipocalcemia. ¿Por qué es importante? Porque los síntomas se parecen mucho. Si vimos todo lo anterior, puede ser de hipocalcemia, ¿verdad? ¿Cuál es la hipocalcemia? Es la concentración de calcio menor de 8 para el recién nacido de término o menor de 7 para el prematuro. Si hablamos de calcio iónico, es menor de 4 o menor de 3,5, así que siempre pónganle apellido al calcio. Si solo es calcio sérico, 8 y 7. Y después de la segunda semana de vida, o sea, no en el periodo neonatal precoz, se define cuando el calcio iónico es menor de 4,5, tanto para el recién nacido de término como para el prematuro. ¿Cuál es la parte fisiopatológica de esta patología? Recordar que el calcio es el mineral más abundante del cuerpo humano. El recién nacido del 90% ya está depositado en los huesos, y lo que circula en el plasma está unido a la albúmina en un 45%, está ionizado, que es el iónico que nosotros vemos, por eso el calcio sérico es el doble. Es el otro 50%, y complejos con bicarbonatos, citratos, fosfatos, etc. es un 5%. En su metabolismo intervienen 3 hormonas, que es la malatonina,
la 1-hidroxivitamina 25-hidroxivitamina D y la calcitonina. Y la PTH, que es la paratormona, se secreta cuando los niveles de calcio sérico o calcio iónico, perdón, disminuyen. ¿Y qué es lo que hace? Su misión es sacar el calcio del hueso para dejarlo en la sangre. Porque dice, no, está muy bajo, necesito liberar de alguna forma. Por lo tanto, también estimula la producción del riñón de vitamina D para apoyar a esta producción o movilización de calcio y aumenta la reabsorción tubular renal, o sea, el riñón también retiene el calcio, no lo elimina. ¿Y qué es lo que hace la 1,25-dihidroxivitamina D? Induce que el riñón hidroxile la vitamina D, provocando mayor absorción intestinal. O sea, esta vitamina D va a tratar de que el intestino absorba más calcio y también movilice calcio y fosfato del hueso. O sea, apoya lo que hace la PTH. A su vez, la calcitonina inhibe la reabsorción ósea, dando un efecto hipocalcemiante. ¿Qué es lo que hace? Vuelve a devolver el calcio al hueso, o sea, es la contraria, ¿verdad? En general, en el embarazo, en el tercer trimestre, hay mayor transporte activo de calcio, llevando a una hipercalcemia, o sea, la placenta le da más calcio para que, como está produciéndose hueso, la aporta con más y se puede producir por bloqueo. Si yo tengo mucho calcio, la PTH se inhibe, pero es transitorio hasta que el niño nace. Y ahí ya empieza a funcionar su hormona real. En el momento del parto, cuando ya no hay el flujo de calcio similar al flujo de glucosa, el calcio sérico disminuye y va a estimular a la PTH, ¿no? Para tratar de mantener igual. ¿Cómo se clasifica en precoz y tardía? La precoz es las primeras 72 horas, la tardía después de esas 72 horas y generalmente se produce más en prematuros, en hijo de madre diabética, un 50%, en la asfixia perinatal, en los hijos de madre epiléptica también tienen algo que ver con el calcio, en la sepsis, el shock, en la corrección cuando estoy corrigiendo acidosis en caso de alguna acidosis, y en la exsanguínea transfusión, que es el punto máximo de un hiperbilirrubinemia. Es un recambio de sangre, que es el tratamiento que lo van a ver mañana con la doctora de región cuando vean hiperbilirrubinemia. Y en la tardía se puede producir en conjunto con la hipopalmicemia, en trastornos ácido-base, cuando sobrecargamos fosfatos, o mala absorción de calcio por el intestino o alguna patología de la paratiroides. Los hipercalcemias son raros, muy raros. ¿Cuáles son los signos clínicos? Similar a los de la hipoglicemia. Son temblores un poco más finos que los de la hipoglicemia. Los de la hipoglicemia son casi como unos clonus. En cambio, los temblores de la hipoglicemia son un poquito más finitos y más distales. Puede presentar clonus, apnea, hiperreflexia, en el caso cuando ya hay un déficit muy bajo, o la tetania, que son los tiesos, también es porque un calcio demasiado bajo. Irritabilidad, puede alterar el electrocardiograma con prolongación del QT y también puede producir convulsiones. Se recomienda solicitar calcemia y magnesemia a los recién nacidos de riesgo o a cualquier recién nacido que esté sintomático con síntomas transversales. ¿Por qué el magnesio? Porque el magnesio puede también alterarse y no estar dentro de los más frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la cifra. Claro, dijimos que va con 8 un recién nacido térmico, ¿verdad? Entre 7 y 8 solamente se tratan si están sintomáticos. O sea, si tienen temblores, si tienen algún síntoma. Si el calcio está entre 6 y 7, estamos hablando de calcio sérico, no iónico, hay que tomar mediciones de calcio seriado y lo más frecuente, si el niño está estable, alimentarlo. ¿Por qué? Porque la leche es el principal tratamiento para el hipocalcemia. Fórmula o leche materna, lo más pronto posible con aporte de calcio y solo tratar con calcio endovenoso si los niveles están bajos o el niño está en régimen cero. Si por alguna causa el niño está en régimen cero, vamos a usar calcio endovenoso. Y si la calcemia está bajo 6, siempre tratar endovenoso. Claro. El calcio endovenoso se puede dar de dos formas.
en bolos cortitos, porque el calcio es muy irritante para las venas, entonces se diluye al medio, al tercio, a veces, por ejemplo, si yo dejo 2 ml de calcio, generalmente hacemos 1 ml por kilo. Si el niño pesa 3 son 6, pero ese lo voy a diluir más otros 6 o más otros 12, entonces puedo pasarle 12 ml en bolo y ese es un bolo un poquito más largo, igual que tiene un peso de 3 kilos. Y en la sintomática, ya que vamos a tratar, como les decía, con endovenoso, vamos a usar el gluconato de calcio, 1 a 12 ml por kilo diluido al medio, con agua destilada, por vía periférica, o si tengo una vía central, un catéter, podemos usar directo sin diluir, ¿ya? En la misma infusión. Y hay que suspender en caso de bradicardia, que puede producir alteraciones. Recuerden que el corazón funciona en base a los canales del calcio, que es súper importante. Entonces, si tengo mucho calcio o poco calcio, o lo administro muy rápido, puede producirme bradicardia. Por eso se pasan bolos lentos. Y luego mantener una carga de mantención de 4 a 8 ml kilo día. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 3 kilos, voy a pasarle 12 ml al día y lo puedo incluir en mi solución si es que tiene una línea central. Si no tiene línea central, no puedo incluirlo en mi solución. En la hipocalcemia asintomática, generalmente no lo tratamos. Generalmente es transitoria y si se decide tratar, porque el calcio está muy bajo, como vimos que estaba menor de 6, usar infusión continua sin bolos. Y para eso deberíamos o usar vía oral, 100 a 200 miligramos por kilo cada 6 horas vía oral. No dar bolos endovenosos. Toda hipocalcemia debe ser tratada durante al menos 72 horas. O sea, si yo decido tratar, ¿por qué? Porque tengo que volver a contrarrestar mi PTH, tengo que volver a meter el calcio al hueso, si es que lo sacó, para mantener un calcio estable. Porque si lo trato un rato y ese se consume, otra vez va a volver al mismo círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, en relación a nuestro caso clínico, el diagnóstico más probable porque era temblor fino. ¿Y cuál sería la conducta a seguir? Tomar el glucotest, que se hasta ahora recuerda. Y si reportaron un calcio de 6,9 con un hemogrupo de 55, ¿qué voy a hacer? Alimentar con leche. Eso es lo más frecuente. La hipercalcemia mucho más rara que la hiperglicemia. Hablamos cuando la calcemia total es más de 11 o cuando el calcio hídrico es más de 6. ¿Cuál es la causa? Desequilibrio en la ingesta o utilización del calcio, prematuros extremos con nutrición parenteral, hiperparatiroidismo o hipercalcemia familiar benigna. El anterior dijo que podía ser leche materna también. Sí, por eso leche materna también se logra sacar. Es más fácil dar una fórmula mientras logren extraer o el extractor. Ahora, si hay leche materna y mamá que se van sacando leche desde el principio, cuando los niños están hospitalizados. Ahora, si está en alojamiento conjunto, lo más probable es que no tenga el extractor en ese lugar, entonces es mucho más rápido darle una fórmula. La hipofosfatemia, la hipervitaminosis D, así como la hipovitaminosis puede ser complicada, la hiper también, disminución del aclaramiento renal de calcio o los diuréticos. Los diuréticos también producen hipercalcemia. La mayoría de las hipercalcemias son asintomáticas, pueden presentar como clínica hipotonía, arritmias ventriculares, dificultad para la alimentación, vómitos, poliuria o calcificaciones extraóseas como la nefrocalcinosis, o sea, cálculos renales. El diagnóstico es primero hacer una evaluación materna y una evaluación del recién nacido. En la madre, descartar alteraciones del metabolismo calcio-fósforo de la mamá, descartar alteraciones paratiroideas de la mamá o ingesta excesiva de vitamina A y D durante el embarazo. Y en el recién nacido, en caso de que esté con alimentación parenteral, hacer una revisión exhaustiva, tomar niveles de calcio sérico iónico, fósforo siempre, porque el fósforo es el nivelante del calcio, así que podría estar muy bajo, fosfatasas alcalinas, la vitamina D, la PTH y evaluar la presión urinaria de calcio, fósforo y la relación calcio-creatinina. Eso es índice para orientar a que pudiese estar formando cálculos.
Y el tratamiento en hipercalcemia leve generalmente no lo tratamos, y si es grave con el calcio úrico mayor de 7,5 o una calcemia mayor de 14, el tratamiento es un diurético, furosemida, con una expansión de suelo fisiológico para sobrehidratar y de esa forma arrastrar agua y calcio. Eso es lo más frecuente en alteraciones metabólicas, generalmente son hacia el hipocalcemia, hipoglicemia. ¿Ya? Las hiper existen, pero son mucho más raras. Y una patología que es frecuente, que vamos a hablar, que es la poliglobulia. Como su nombre lo dice, poliglobulia es el aumento anormal de glóbulos rojos, traducido por un hematocrito venoso periférico mayor a 65% o una hemoglobina mayor a 22. Normalmente el recién nacido puede nacer con un hematocrito entre 50 y 60, que eso sería su rango normal. Entre 50 y 60 es el rango habitual, o sea, la mayoría. Un 2 a un 4% de los recién nacidos de término a nivel del mar pueden presentar poliglobulia. 5% en altura mayor a 430 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, Tacna, que tiene 500. Un 10 a un 15% en los P, un 6 a un 8% en los grandes, y es raro en los prematuros menores de 34. Generalmente esos presentan más anemia. ¿Cuál es la etiología? Puede ser transfusión de glóbulos rojos pasivos, o sea, el volumen fetal aumenta porque va pasándole más a través de la placenta, o se puede producir en el mismo momento del parto cuando se colocan en posiciones distintas. O sea, por ejemplo, si tengo la placenta más alta y la guagua más baja, es más fácil que le pase más cantidad de volumen en ese momento. Por lo tanto, tampoco es conveniente que esté muy alto, porque más bien ahí le va a pasar del feto a la placenta y ahí se producen las anemias. Entonces hay que tratar de estar casi equivalentes en altura. En un parto vaginal generalmente baja y uno trata de subirlo porque la placenta todavía está más alta. Entonces, colocándolo sobre su madre, va a quedar casi a la altura, con una diferencia mínima. O por aumento de la eritropoyesis, que es un evento activo, y este glóbulos aumentan porque existe un evento hipóxico que va a activar la eritropoyetina, y esa eritropoyetina va a activar a la eritropoyesis, se va a indicar al organismo que tiene que producir más glóbulos rojos, o porque existe concentración, que significa que el niño pierde más agua, todos los glóbulos rojos se quedan dentro y eso se consume. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando aumenta el hematocrito? Va a aumentar la viscosidad sanguínea, y al aumentar la viscosidad sanguínea, el flujo va a estar disminuido, va a disminuir la perfusión porque no va a llegar de forma constante a los territorios rectales. Si ustedes evalúan la perfusión porque el dreno capilar va a estar enlentecido, y existe un aumento de la resistencia vascular porque la sangre está más espesa. Y por lo tanto, porque la sangre está más espesa, los vasos se tapan, puede haber incluso trombosis o isquemia, y aquí es donde existe el problema a nivel cerebral, porque los vasos son de baja resistencia, son vasos más pequeños, y puede haber isquemia en el sistema nervioso, que es el principal, pero también en hígado, riñón y mesenterio. Así que sí puede tener consecuencias graves. ¿Qué pasa con esta viscosidad aumentada? El hematocrito normal de un recién nacido entre 40 y 60, dijimos que lo más frecuente es entre 50 y 60, pero se habla de normalidad entre 40 y 60, y la viscosidad va aumentando en forma lineal hasta los valores de 65, y posteriormente va a lineal y luego sube exponencial. Entonces, cuando está más de 65 ya estamos hablando de una poliglobulia. Este pequeño aumento del hematocrito produce un gran aumento de la viscosidad. Entonces, el vaso tiene mucho más riesgo de taparse. Y otros determinantes que no tenemos, sobre todo si hay un pH bajo, 7, son una acidosis, las arterias son más pequeñas o arteriolas, y si hay proteínas plasmáticas que estén disminuidas o leucocitos, también va a ser un factor que pueda alterar la viscosidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay, como en todo el binomio madre-hijo, factores maternos, edad avanzada, embarazo, enfermedades crónicas, síndrome hipertensivo, diabetes,
embarazo de altura, las mamás que tienen sobre cierto nivel de metros sobre el nivel del mar, madres que usan propanolol o tabaquismo, también tiene más riesgo. Dentro de los fetales, algunas cromosomopatías, la hiperplasia suprarrenal, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y la asfixia. Y de la placenta, alteraciones del cordón, placenta previa o infartos placentarios también tienen más riesgo de producir polio. ¿Qué pasa además como la hemodinamia del sistema nervioso central? Cuando hay más glóbulos rojos hay más oxígeno, porque son los transportadores de oxígeno, y este oxígeno alto, recuerden que no es bueno tener poco oxígeno, pero tampoco es bueno tener mucho oxígeno, porque es un radical libre. Disminuye, y al disminuir el flujo como contrarregulación se produce neuroglucopenia por consumo de glucosa de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, que no son muchos, también consumen glucosa y puede llegar a una daño globular. A nivel cardiopulmonar, el aumento de la viscosidad va a aumentar la resistencia vascular pulmonar, aumenta el tiempo de la inyección del ventrículo derecho y por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo pulmonar. Y a nivel renal, que es otro órgano afectado, produce disminución del flujo renal por obstrucción generalmente y por lo tanto va a disminuir el volumen urinario, se disminuye la expresión de sodio y potasio y se puede producir trastornos de coagulación o trombosis de la vena renal. En el mesenterio o el intestino también se produce disminución del flujo sanguíneo intestinal, hay disminución de la extracción de oxígeno y de alteración al consumo de oxígeno intestinal, se puede producir elevación de la bilirrubina porque no se mueve de forma adecuada. Recuerden que la bilirrubina se excreta por el intestino, y hay menor actividad de las enzimas del páncreas en el intestino y eso da mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, que es una patología propia de los recién nacidos, predominantemente los prematuros. ¿Cuál es la clínica? Lo más característico es la plétora facial, que significa que son rojos. Un rojo y uno no tan rojo, más rosadito. Entonces, esto es lo frecuente. Cuando uno ve un recién nacido más rojito, hay que pensar en poliglobulina y tomar un hematolito. Además, si pasan 24 o 48 horas, estos glóbulos rojos se van a destruir, por lo tanto va a haber más ictericia. Entonces, si uno lo trata, lo más probable es que ya después trate la ictericia. O puede haber trombocitopenia o hipoglicemia por el consumo de muchos glóbulos rojos que es el azúcar, o hipocalcemia. La mayoría de los recién nacidos son asintomáticos, o a veces el único síntoma pueden ser temblores o irritabilidad, o lo que las matronas refieren, lentos para alimentarse. Se alimentan mal, se alimentan más lentos. ¿Por qué? Porque tienen la hiperviscosidad, que vimos que altera tanto el intestino como la parte neurológica, ¿verdad? Letargia, irritabilidad, succión débil, temblores, convulsiones, a nivel cardiorrespiratorio, cianosis, bradicardia, dificultad respiratoria y insuficiencia cardíaca, plétora facial, que tienen rojitos, rechazo alimentario, vómitos y lo máximo sería la enterocolitis, a nivel renal, oliguria, hipernatremia, hipercalemia, priapismo, y metabólico, que puede ir acompañado además de hipoglicemia o hiperbilirubinemia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En los mismos niños que dijimos que tenían factor de riesgo de hipoglicemia, son los mismos que tenemos que tomarles un hematocrito. Por lo tanto, a todo aquel grande por la edad gestacional, pequeño por la edad gestacional, prematuro, menor de 37 semanas, hijo de madre diabética, hay que tomarle un hematocrito y un hemocrutez o una glicemia. Y también a todos los sintomáticos, al que yo vea que tiene dificultad para alimentarse, temblor, lo mismo que para la hipoglicemia, aprovecho y le tomo además un hematocrito. Y sobre todo si lo veo más rojito, ¿ya? Y lo que decía, el crecimiento que es grande y obviamente los que tienen alguna patología, como los asfixiados. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, como medidas generales, mantener un buen estado de hidratación, corregir alteraciones metabólicas y hidroelectrolíticas que existieran, y como el tratamiento específico es el recambio sanguíneo parcial. Así como tú me preguntaste qué es la exsanguinotransfusión, ese es el recambio total. Este es parcial. ¿Por qué? Porque vamos a dividir la sangre, no la vamos a cambiar completamente. En el recambio completo, cambio sangre por sangre.
Le saco sangre y le meto sangre. Le saco sangre y le meto sangre. Aquí le saco sangre y le pongo suero. ¿Por qué? Porque voy a dividir. Voy a mantener el mismo volumen, pero con menor cantidad de elementos figurados, en este caso del glóbulo rojo. Y se llama eritroféresis. Los criterios para el recambio parcial o la eritroféresis es que el recién nacido esté sintomático y tenga 12 hematocritos entre 65 y 69, o que sea un recién nacido asintomático o sintomático, pero que tenga mayor de 70. Si tiene más de 70, aunque no tenga ningún síntoma, hay que hacerle una eritroféresis. Y los asintomáticos entre 65 y 69, observarlos y controlarles un nuevo hematocrito 6 o 12 horas después. ¿Cómo se realiza? Como les decía, lo distribuyo. Se hace un volumen, esto es una fórmula que está en todo lado, no es necesario que la aprendan. Y se hace un volumen de recambio. Primero sacamos el volumen sanguíneo que debería tener el niño y vemos cuál es su hematocrito, cuál es lo que tengo que bajar. Generalmente uno trata de dejarlo del 55 y se aplica esta fórmula y ahí da la cantidad de suero a cambiar. O sea, por ejemplo, si dice 60 ml, le voy sacando del 5, de 10 ml, y le voy poniendo 5, 10 ml simultáneos. O sea, saco 5 como 5, saco 5 como 5. ¿Cuál es la complicación de la eritroféresis? Que puede haber apnea, bradicardia, taquicardia, hipertensión pulmonar, convulsiones, coagulopatías, falla renal, trombocitopenia, pero son raras. Generalmente es un procedimiento súper bien tolerado. Y vamos a tener un último caso donde lo llaman para atender un parto vaginal espontáneo, una hija de madre de 43 años, multípara de 2 con un embarazo controlado con diabetes gestacional con insulina, parto por cesárea de urgencia por macrosomía fetal, nace un recién nacido con un peso de 4.300 en buenas condiciones generales, talla 53, circunferencia craneana de 35, el examen físico sin alteraciones, se controla como glucosa a la primera hora de vida porque era hijo de madre diabética, tenía de 40. Se informa que está muy dormido y que no se acopla al pecho. Se controla el hematocrito y el hemoglucosa a las 2 horas de vida, el hematocrito estaba en 69 y el hemoglucosa estaba en 30. ¿Qué hacemos? Repetir el hematocrito. Porque hay que tener un toma. Se estaba perdido, ¿no? La de José, Hospitalizar, repetir el hematocrito para hacer glucosa endovenosa, repetir el hematocrito. Era esta, era hospitalizar. ¿Por qué? Porque tenía 30, tenemos, la anterior era 40, íbamos bajando y no estaba acoplándose a nada. Sí. Ya. El hematocrito repetido es de 68 y el bebé está con leve dificultad respiratoria. ¿Cuál es la conducta a seguir? La eritroféresis. La eritroféresis, ¿correcto? Esa era la, o recambio sanguíneo parcial.